Bueno, buenas tardes a todos. La modalidad de la clase de hoy va a ser ver este tema de punteros y referencias y un poco de memoria dinámica. Y las dudas que surjan las veríamos la clase que viene. Bueno, vamos a arrancar. Generalmente, ¿qué decimos cuando leemos puntero en nuestros programas en C++? ¿Cuál es la primera experiencia que tenemos? Y más o menos es esta la reacción. Los punteros siempre resultan ser un dolor de cabeza cuando trabajamos en C++. Ha ido evolucionando esto a medida que ha ido evolucionando el lenguaje. Hoy en día se tienen dos tipos de punteros. Los punteros inteligentes, que son el nuevo estándar a partir del estándar 11, si mal no recuerdo, de C++. Y lo que se conoce como row pointer, que es más del viejo estilo C. Si bien son un dolor de cabeza, son la forma en la cual C++ se destaca como lenguaje en su eficiencia y en la rapidez de cómputo, porque el puntero lo que nos va a permitir es manejar la memoria, y eso es muy importante. Por este motivo vemos que este concepto de puntero está estrechamente relacionado con los conceptos vistos de memoria. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que un puntero es una variable más dentro de nuestro programa, nada más que esta variable va a contener una dirección de memoria. Mediante el operador ampersand, el cual se conoce como operador de dirección, nos va a devolver la dirección en memoria de una variable. ¿Sí? Veamos un pequeño ejemplo. Acá yo estoy definiendo una variable del tipo entero, en la cual yo le digo que se va a llamar valor entero, y la voy a definir e inicializar con el valor de 10. Posteriormente lo que voy a declarar va a ser una variable del tipo puntero. Fíjense que estoy acá, a diferencia de estas dos líneas, es que al final del tipo de variable le estoy poniendo una estrella, o sea, el operador pointer o star, también conocido, en la cual yo le estoy nombrando a esta variable ptr valor entero y la estoy definiendo e inicializando con la dirección de valor entero. ¿Sí? Si ustedes ejecutan posteriormente este código en sus respectivos compiladores, en los entornos de desarrollo, y compilan, podrán ver que los resultados acá corresponden a valores hexadecimales, que son los valores hexadecimales de la memoria del sistema. Es probable que si ejecutan varias veces este programa, las direcciones de memorias cambien. Esto se debe a que el sistema operativo es el encargado de asignarle a nuestro programa el espacio de memoria, ¿sí? Por eso puede variar este valor si ejecutan varias veces este programa. Acá podemos ver que el valor de nuestra variable es 10, pero la dirección de esta variable es esta, fcc4, que es el valor que almacena nuestra variable puntero. ¿Sí? Porque nosotros lo que hicimos es imprimir el valor que almacena puntero. Bueno, como se puede ver, estos valores coinciden, es lo lógico. Una de las utilidades de los punteros es que nos permiten de acceder de forma indirecta los datos almacenados en otra variable. ¿Sí? Podemos manipular a la variable a través del puntero. Viene a ser como un puente que nos permite hacer esto. Los punteros son similares, pero no iguales a las referencias. Perdonen que están mal escritos ahí, ya que trabajan a un nivel más bajo. ¿Sí? Acuérdense que cuando vimos funciones y vimos el pasaje por referencia, y vamos a ver el concepto ahora de variables de referencia, nos permitían modificar, en el caso de las funciones, que si nosotros le pasamos a una función una variable por referencia, nos va a modificar la variable de origen, ¿sí? Que es distinto a que cuando nosotros trabajábamos con pasaje por valor. El pasaje por valor lo que hacía era generar una copia de esa variable dentro del cuerpo de la función y solamente se modificaba la copia del cuerpo de la función.
Pero nos puede surgir la pregunta, ¿qué puedo hacer si puedo hacer funcionar mi código para que necesito punteros? ¿Sí? Si ya tengo pasajes por referencia, si tengo las referencias que lo vamos a ver ahora más adelante, ¿por qué necesito los punteros? ¿Por un simple capricho, digamos, de los desarrolladores? No. Esto es lo que destaca. En C++, Golang es otro lenguaje que utiliza variables punteros. En Python yo no tengo la posibilidad de acceder a los punteros, y en Java tampoco. Son útiles e incluso a veces necesarios para las operaciones. Si nosotros necesitamos pasar un arreglo, no lo pasamos por referencia, sino que pasamos un puntero. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos que pasarle a una función una matriz o un arreglo, que en realidad un arreglo o un vector es un puntero, y una matriz es un puntero de otro puntero, lo que estamos haciendo es permitirle a la función que modifique esos valores, pero no lo podemos pasar por referencia. Y otra de las utilidades es que nos permite usar el uso de memoria dinámica. ¿Qué entendemos por memoria dinámica? Cuando nuestro programa se ejecuta, la memoria se divide en dos partes. Se divide en una parte llamada stack y otra parte llamada heap. La parte de stack son todas aquellas variables que nosotros hemos definido y que se van a asignar a ese espacio de memoria en tiempo de ejecución, pero nosotros ya hemos reservado el espacio, hemos solicitado los casilleros para esas variables. En cambio, la memoria dinámica lo que me va a permitir es poder definir la cantidad de casilleros en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución nosotros le podríamos solicitar al usuario que introduzca el tamaño de un vector, y en caso de que se arrepienta, que decida cambiar ese tamaño, podríamos hacerlo sin mayores inconvenientes, ya que en el heap tenemos la posibilidad de reasignar el tamaño de estas variables. Obviamente esto se usa más los contenedores de STL, Standard Template Library, pero cuando se trabaja con objetos se sigue la misma metodología. Anteriormente yo les había comentado que existen los raw pointers y los punteros inteligentes, y los raw pointers tienen una particularidad que, si bien todo esto de utilizar memoria dinámica, de destacar al lenguaje por el manejo de memoria, tienen un pequeño problema, y es que dependen mucho del desarrollador. Pueden ver que lenguajes como Java tienen lo que se conoce un garbage collector, que cuando yo asigno memoria en el heap, nuestro amigo garbage collector se va a encargar de reciclar esa memoria, liberar esa memoria, ¿sí? Y nos va a permitir, nos va a aislar a nosotros de hacer ese trabajo. En cambio, C++ nos va a obligar a que nosotros tengamos en consideración de que si asignamos algo en la memoria, nosotros vamos a tener que eliminarlo, porque si no va a quedar guardado ahí, y va a llegar un momento que si tenemos programas que requieren mucha memoria, el sistema operativo no va a poder estar eliminando todo eso y se nos va a colapsar el sistema. No es tan crítico cuando yo tengo un sistema operativo que me está controlando la memoria, pero sí es crítico cuando mi sistema no tiene ese ente controlador y de él depende el manejo de la memoria como un sistema embebido, y cuando se quede sin memoria vamos a tener problemas. Bueno, esto es referido a lo que ya hemos visto. Los punteros se declaran como el tipo, asterisco, nombre. Esta es la nomenclatura por ahí más usada, también la pueden encontrar de esta forma, ¿sí? Los punteros se inicializan a null pointer, eso quiere decir que apuntan a nada, a cero, ¿sí?
no se inicializan en una posición de memoria específica. Esto se debe a que, como les había comentado anteriormente, no conocemos a priori qué posición de memoria vamos a tener disponible, salvo que tengamos el mapa de memoria completo. Entonces, ¿cómo podemos a través de un puntero manipular la información? Como lo habíamos dicho, es el puente para manipular de forma indirecta una variable. Usamos el mismo operador star o pointer, nada más que cuando lo aplicamos a un puntero se conoce como operador de desreferenciador o indirección. Fijémonos en este ejemplo. Teníamos, a partir del ejemplo anterior, el valor entero, el puntero, el valor entero. Y fíjense que con el operador star y al valor del puntero le sumamos 10 a lo que tenga almacenado. Entonces ahora el valor de nuestra variable valor entero al principio de la ejecución del programa era 10. Pero después de haber utilizado el operador de indirección o desreferenciador, a través del puntero le hemos sumado otros 10 unidades. Entonces nuestra variable ahora tiene almacenado 20. ¿Qué relación existe entre los arrays y los punteros? Habíamos dicho que los vectores o los arrays son punteros, y efectivamente, porque hay una relación biunívoca, por así decirlo, entre los arreglos y punteros. Un arreglo no es nada más que un puntero concatenado. ¿Sí? Acuérdense que hemos visto que esas cajas, esos casilleros que nosotros pedíamos en nuestro sistema para que guarden valores, eran uno posterior a otro. Entonces, a través de los punteros, nosotros podemos ir moviéndonos a lo largo de estos vectores. Y esto se conoce como aritmética de punteros. Si el puntero es una dirección de memoria, yo sé que un entero me ocupa generalmente 4 bytes de memoria. Si mi arreglo comienza en la dirección 1000, en la dirección 1004 estará el primer elemento, el elemento 1. En la 1000 estará el elemento 0. En la 1008 estará el elemento 2. En la 1012 estará el elemento 3 y así sucesivamente. Siempre en la primera posición del arreglo, en la cual está relacionado el puntero, marca mi posición de inicio de memoria. Entonces, como nosotros tenemos que el puntero no es nada más que una variable que almacena un número de memoria, podemos sumar o restar un valor al puntero. Podemos multiplicarlo, ¿sí? Pero las operaciones más comunes son de sumar y restar. Y como les dije anteriormente, lo que hacemos es añadir el valor tantas veces como sea el tamaño del tipo de dato que está siendo referenciado por el puntero. Nosotros les comenté el ejemplo de un arreglo de enteros, pero si tengo un arreglo de caracteres, en la posición 1000 va a estar el primer carácter, en la 1001 va a estar el segundo, en la 1003 el tercero y así sucesivamente. Entonces el operador de índice que hemos visto anteriormente equivale a esta fórmula o ecuación, por así decirlo, en la cual tenemos la dirección inicial de nuestro arreglo, el índice de desplazamiento o offset. Todo eso lo desreferenciamos para poder acceder a la variable que almacena en esa posición. Como les dije, el puntero puede ser usado para el parámetro de una función y trabaja muy similar a la referencia porque vamos a poder modificar nuestro valor inicial. Fíjense que acá en este ejemplo estoy tomando como argumento de esta función un puntero a un entero, en la cual yo le defino este parámetro como valor pasado y le sumo 10 a ese valor pasado previa de referencia de ese puntero. Entonces, una vez que hemos llamado a nuestra función y le hemos pasado el argumento de valor entero, vamos a poder ver que después de llamar a esta función, nuestra variable no va a tener el valor 10, sino que va a tener el valor de 20. ¿Sí? Pueden fijarse acá a la salida del programa.
Las variables pueden ser creadas y destruidas a voluntad del programador. Nosotros elegimos cuándo se crean y se destruyen las variables. Pero en la memoria dinámica, como les dije anteriormente y les mostré, la memoria depende de nosotros. Tenemos que encargarnos de eliminar esas variables que hemos creado. Porque si no, estaríamos haciendo un Mr. Music, ¿sí? Nuestra variable va a estar viviendo en el programa, va a estar, por así decirlo, hecho un zombie, porque si nuestro programa terminó, quedó viva esa variable, pero ya murió el proceso que la creó, y nos va a seguir ocupando lugar en memoria. Entonces, la alocación dinámica en memoria, la cual nos permite de forma on the fly hacer uso de la creación de variables, que es únicamente posible a través de los punteros, va a necesitar que nosotros tengamos en cuenta de que una vez que no necesitamos más esa variable, la eliminemos de memoria. Para requerir la alocación en el heap usamos el operador new. Veamos un ejemplo. Acá estamos creando un puntero a la nada y después le asignamos un new int en la cual solicitamos espacio en memoria para almacenar un puntero. Almacenamos en la dirección de memoria el valor 10 y después de nos va a dar, imprimimos por consola la dirección que nos asigna el sistema operativo y el valor que va a ser 10. Y no nos olvidemos de que tenemos que eliminar, porque hemos hecho un new, entonces tiene que estar asociado con delete. Delete lo que va a hacer es eliminar ese espacio de memoria que nosotros pedimos de forma dinámica. Al final, al llamarse esta línea, ¿sí? Fíjense que la línea esta de delete se encuentra antes de la función de return, de la sentencia de return, porque esto forma parte del código main. Entonces estamos de forma correcta liberando esos casilleros que hemos solicitado. Para el caso de el delete, cuando yo tengo un arreglo, porque puedo asignar un new array point, un array de enteros, new int de corchete, tamaño del vector corchete, el delete tiene que llevar un corchete vacío para indicar que se trata de un vector. Tengan en cuenta esta regla de oro, por cada new tiene que estar asociado un delete. No nos olvidemos de eso porque es importante. Así como las funciones pueden tomar punteros, las mismas pueden devolver punteros. Entonces podemos asegurarnos de que una función nos devuelva una referencia a un puntero si existe, cuando por ejemplo queremos crear un vector. Por ejemplo, esta función me va a devolver un puntero entero, en el cual yo le digo getArray. Le paso el tamaño, y en caso de que el tamaño sea menor a 0, nos va a devolver un puntero nulo. En cambio, como les dije anteriormente, puedo crear un vector con la sentencia new int corchete tamaño cierro corchete. Entonces, si el tamaño es válido, nos va a devolver un vector del argumento del tamaño que nosotros le hemos pasado por el argumento de esta función. Y después podemos hacer uso de el operador de índice o el operador de indexación, como les había comentado antes. No olvidemos de que si declaramos una variable puntero y en la cual estamos asignando un valor que me está devolviendo por una operación de nuevo, tenemos que eliminar a través de un delete. ¿Por qué no llamo el delete dentro del getArray? Como les mostré acá. Porque ese puntero new, new, me lo está guardando en la línea 5 en la variable arreglo, que es del tipo puntero.
Entonces, con decir delete arreglo, no estamos ocupando de eliminar el espacio que hemos pedido a la función getArray que nos asigne en el heap. Cuando los punteros no se limitan a valores enteros o también a vectores, sino que podemos trabajar a nivel de estructuras, o en el caso cuando estemos trabajando con programación orientada a objetos, y para en ese caso no usamos más el operador de puntos, sino que utilizamos el operador de arrow para poder acceder a los miembros de esa estructura o a los métodos de ese objeto. Fíjense en este ejemplo he creado una estructura notebook, la cual tiene el campo entero de RAM, el string CPU y el double de precio. Estoy creando un nuevo notebook del tamaño que estoy definiendo acá. Y para poder acceder a los miembros de esta estructura, hago uso del operador de arrow. No nos olvidemos que siempre que tengo un new, tengo que tener asociado un delete. Finalmente, las referencias pueden confundirse con los punteros, pero existen tres grandes diferencias. No se puede tener referencias nulas. Una vez que la referencia es inicializada a un objeto, no puede cambiarse. Y una referencia debe inicializarse cuando se crea. Una referencia lo que me va a servir es para hacer nombrar a una variable de otra forma diferente. Por ahí las referencias usan mucho cuando tengo que recorrer vectores, porque es más fácil tomar una referencia que tomar una variable completa. Como vemos, una referencia es un alias para otra variable que ya existe, ¿sí? Podemos hacer usarla para referirnos a una variable usando la referencia. Y esto en cuestión de performance es más barato y rápido devolver una referencia que una variable. Para crear una referencia, en vez de poner el operador star, estoy poniendo el operador de ampersand y estoy declarando una referencia a un valor entero en el cual yo lo estoy asignando a variable. Tanto variable como referencia van a apuntar al mismo valor almacenado, que es 10. Si yo modifico referencia, indudablemente voy a estar modificando variable y viceversa. Bueno, esta sería toda la clase de punteros y memoria dinámica. Cualquier duda que tengan lo vamos a poder ver en la clase que viene.